Bueno, pues comenzamos el programa de esta noche en este jueves 8 de noviembre. Bueno, pues una jornada que en Asturias viene marcada, sin duda, por la gran manifestación que ha tenido lugar en Avilés. De ella hablaba nuestra compañera Carmen en los servicios informativos, y que ha sido, bueno, pues un poco el clamor de toda Asturias contra el desempleo y las deslocalizaciones empresariales. Bueno, no es eso lo que nos va a ocupar en el programa de hoy. Vamos a hablar de formación y vamos a hablar de otros muchos temas en el espacio, que, como decimos, ya comienza. Bueno, pues formación quizás sea una de las claves para afrontar un futuro laboral más prometedor. Las cosas están difíciles en nuestro país, en nuestra región, pero cierto es el dicho de que tiene más posibilidades quien más formado está. Bueno, la universidad es sin duda la principal fuente del conocimiento en Asturias. Hay universidad reglada, digamos la universidad tradicional, de ir a clase, coger los apuntes, presentarse a los exámenes, pero para aquellas personas que dispongan de menos tiempo, bueno, pues tenemos la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, con ese centro asociado que tiene en Gijón, y que mañana, bueno, pues celebran lo que es la solemne apertura oficial del curso, un curso que ya ha comenzado. Bueno, para hablar de la UNED se encuentra esta noche con nosotros su director, el director del centro asociado en Asturias, Juan Carlos Menéndez Mato. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, decía yo que, no sé si coincide conmigo, los tiempos son difíciles en lo laboral. Todavía hace recién unos días conocíamos los datos del paro. Bueno, pues ha vuelto a subir en Asturias, ahora bajará con el tema de los contratos de Navidad, pero tiene más posibilidades quien más formado está, quizás, ¿no? Sí, sin duda. Es decir, ya lo vivimos cuando hubo la dura crisis de estos últimos años. La gente no tiene que desanimarse. La gente que se encuentre en desempleo, yo le aconsejaría que siguiera formándose, que siguiera ampliando el currículum para cuando vuelvan tiempos mejores aprovechar la ocasión y tener más posibilidades de volver a incorporarse en el mercado laboral, sin duda, Juan. Claro. Bueno, mañana inauguración de curso. Mañana Así es, de tiros largos, sí. Me imagino. Sí. Gaudeamos Igitur y todo, ¿no? Eso es, sí. Mañana tenemos lo que es la inauguración formal del curso. Mañana, viernes 9 de noviembre, a las 19 horas, en el Centro Asociado de Asturias, en Gijón. Sí. Obviamente, el comienzo material del curso ya ha tenido lugar. Hemos comenzado el 8 de octubre, pero este es un acto solemne que realizamos por estas fechas, a primeros de noviembre, finales de octubre, todos los años, y la finalidad principal, sobre todo, es analizar, presentar una memoria de las actividades que se han realizado en el curso anterior. El acto estrella, por decir así, al margen de lo que es la inauguración oficial, es la entrega de los diplomas a aquellos alumnos de enseñanzas universitarias, de enseñanzas oficiales, ya sean de posgrado o grado, egresados, que han concluido. Es un acto muy emotivo en el cual vienen los alumnos, obviamente con sus familiares próximos. También hay que decir que este año presenta como novedades una primera, que es la visita del propio rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que estará presente en el acto para proceder a lo que es la inauguración oficial del acto, en este caso don Ricardo Mayra Lusón, con lo cual es de agradecer que venga al Centro Asociado de la UNED, porque es la primera vez que nos acompaña un rector de la UNED desde la creación en 1983 del Centro Asociado de Asturias, con lo cual es un dato importante. Y luego, además, vamos a tener, que es una novedad también este año, que es un acto concreto, es un pequeño homenaje a los anteriores equipos directivos que nos han precedido. Es decir, la UNED de Asturias, el Centro Asociado de Asturias, se constituye en 1983, y sin contar al último equipo que estamos dirigiendo ahora, la UNED, pues han pasado otros 3 equipos, y queremos realizarles un pequeño homenaje a toda la labor que han realizado los anteriores equipos, y que han colaborado de forma muy palpable a que la UNED esté muy valorada en Asturias
y en este sentido pues vamos a realizar una exposición permanente de las fotografías de todos ellos, de los directores y secretarios, en la sala de juntas del centro. Genial, entonces. Sí. Bueno, ¿por qué estudiar en la UNED? Decíamos, aludíamos antes al tema de la formación. Decía usted, bueno, cuando una persona queda en el desempleo, oye, pues no se trata quizás de quedar lamentándose, lamiendo las heridas. Claro. Entiendo que para muchas personas haya como cuando se pierde un ser querido, hay un momento de duelo, pero bueno, hay que seguir hacia adelante. Sí. ¿Es el momento entonces de decir? Sin duda, es decir, hay que escoger muy bien los estudios. Es un momento clave cuando una persona pierde un empleo de tratar de profundizar, de mejorar el currículum. Con lo cual, entre la oferta académica de que dispone la UNED, existe un gran número de másteres oficiales que les pueden servir también desde una perspectiva para encauzar profesionalmente a esta persona. En concreto, existen 3 másteres, yo digo 3, pero realmente son 4 másteres que son profesionalizantes, es decir, que habilitan para el desarrollo de una profesión. Uno es el máster de la abogacía, junto al máster de la procura, que sería en el campo jurídico, aquellos másteres necesarios para, una vez superada la prueba de acceso estatal, poder concurrir a la profesión de abogado y procurador. Otro máster es el máster de profesorado en enseñanza secundaria, es un máster también necesario para poder acceder a lo que son los exámenes de profesorado de instituto, con lo cual puede ser también una ocasión para tratar de tirar por esta vía. Y el tercero es el máster general de Psicología General Sanitaria, que es un máster que habilita al profesional en psicología para poder ejercer su profesión desde su domicilio o desde... Con lo cual son 3 másteres muy específicamente profesionalizantes, al margen de que se puedan realizar otros estudios, incluso... Claro, un grado ya estamos hablando en un plazo de medio-largo plazo, lleva más tiempo, pero sobre todo lo que son los másteres profesionalizantes, así como otra serie de estudios que oferta la UNED, que no son estudios universitarios en sentido oficial, pero sí son cursos de formación permanente que pueden suponer también un empuje luego a la inmersión o a la recuperación otra vez del mercado laboral. Recuerdo la última vez que hablábamos que usted como consejo a los estudiantes decía, de a poco, no salir como un miura a la plaza diciendo esto me lo meriendo un pispás, ¿no? Eso es. Cuando una persona, vamos a ver, cuando una persona acepta el modo de la enseñanza de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es porque realmente o dispone de poco tiempo, o está trabajando a la vez, o tiene cargas familiares que le suponen imposible acudir a una universidad presencial. Entonces, lo primero que tiene que ser consciente el estudiante antes de matricularse es saber realmente qué tiempo puede dedicar a una carrera. En este sentido, nosotros siempre en las jornadas de bienvenida a los estudiantes les decimos cuidado, porque hay que medir mucho en la primera matrícula que vais a realizar el tiempo real. Es absurdo matricularse de un curso completo, con los 2 cuatrimestres, si luego realmente las exigencias laborales o familiares no te permiten sacarlo con éxito, todas las asignaturas que te has matriculado. Y además con el hándicap que se produce, que claro, la segunda matrícula encima va a ser más cara, es decir, se produce una subida exponencial de todas las tasas de matrícula. Con lo cual siempre aconsejamos que el primer año sean muy prudentes, que midan bien, casi es mejor quedarse corto, porque al fin y al cabo después para el siguiente año pues dice, bueno, he visto que puedo coger más y ya puede realizar un análisis real del tiempo que puede invertir. Sus fuerzas, sus fuerzas, sus tiempos. Bueno, al hilo de lo que decía, ¿es caro estudiar en la UNED? Bueno, vamos a ver, en los precios que tiene la Universidad Nacional de Educación a Distancia, como universidad pública y semipresencial, hay que decir que comparado con las universidades presenciales públicas suelen ser precios más asequibles. Podemos hablar a lo mejor de un grado, como puede ser Derecho, Psicología, si uno se matricula en un curso completo, en el primer curso puede rondar los 800 euros, todo el año, con todas las asignaturas del primer curso. Luego existen algunas carreras que requieren una serie de asignaturas y de prácticas más presenciales, laboratorios, etcétera, con los cuales pues, se encarece un poco más la matrícula, pues vamos a poner en torno, el curso completo puede estar en 1.200 euros aproximadamente. Esa viene a ser un poco la horquilla. Obviamente, comparado con las universidades públicas, yo creo que es de las más baratas y
y vamos, y si se compara con las privadas y con otras ofertas de universidades online, no tienen parangón. Claro. Vamos a dejar una cosa tremendamente clara, porque yo creo que hay gente que a día de hoy, a pesar de que la UNED en Asturias lleva funcionando desde el 83, todavía es el día. Vamos a ver. El título, una vez que acabaste tus estudios en la UNED, es tan válido como si hubieras acabado en la Universidad de Oviedo, en la Universidad de Salamanca o en la de Valladolid. Es así, es decir, nosotros somos la UNED... No hay título de segunda. No. La UNED se constituye en 1972. Se crea la Universidad Nacional de Educación a Distancia con una finalidad muy clara, que es eliminar aquellas barreras que se puedan presentar a determinados perfiles de estudiantes que les impiden concluir sus estudios universitarios. Entre las barreras que cita esta normativa se encuentran obviamente barreras laborales, barreras familiares o cualesquiera otro tipo de barreras. Entonces es una universidad que lo que busca es una universidad pública, es una universidad estatal, que lo que busca es la eliminación de barreras, conciliar principio de igualdad de oportunidades con el derecho a una formación de educación superior, es decir, de una educación universitaria. Los títulos, nosotros, obviamente, son títulos expedidos directamente por el Ministerio de Educación. Nosotros somos, junto a la Universidad Menéndez y Pelayo, las únicas universidades que dependemos todavía del Ministerio de Educación por razones obvias, porque tenemos una distribución de 61 centros asociados en toda la geografía española, y lo que no tendría sentido sería haber transferido la competencia de cada uno de estos centros en su momento a las comunidades autónomas, con lo cual sigue siendo estatal. Los títulos tienen exactamente la misma validez, son títulos oficiales, firmados por el ministro, es decir, exactamente igual, que tienen la misma validez que cualquier universidad, ya sea la Autónoma de Barcelona, la Complutense, la Autónoma de Madrid, la Universidad de Murcia, la Universidad de Oviedo, exactamente igual a todos los efectos. ¿Cuántos alumnos matriculados para este curso? Bueno, pues este año ya hemos visto, al final ha concluido ya el plazo de matrícula, nos estamos manteniendo muy bien respecto a las cifras, no ha habido bajón, incluso ha habido respecto al año pasado, que se había producido, pese a mantenerse las cifras en torno a los 4.000, 4.500 alumnos, 5.000 alumnos, había bajado un poquito el año pasado. Este año ha vuelto a subir la matrícula en grados, lo cual seguimos manteniéndonos como desde el 2015 en torno a los 5.000 alumnos en general respecto a todas las matriculaciones de estudiantes, lo cual son datos muy buenos en la comunidad del Principado de Asturias. Claro. ¿Dónde es donde los alumnos más se matriculan? ¿Qué es lo que prefieren? Sí, entre los grados principales siguen siendo los más sobresalientes, siguen siendo el grado de Psicología y el grado de Derecho, que le sigue también muy próximo. Pero estos vienen a ser los dos grados preferentes entre los alumnos. Luego, quizá ya con un poco más de distancia, Educación Social, pero bueno, es decir, la oferta de grados es enorme, son 28 grados, 11 grados combinados además, hay carreras de todo tipo, es decir, Ingeniería Industrial, Historia, Geografía, Filosofía, Antropología, Administración de Empresas, Economía, Derecho, Psicología, Pedagogía, es decir, el abanico es amplio. El abanico es enorme, sí. Como director, como profesor, ¿el alumnado está motivado? No para cursar en la UNED, digo, en general. El alumnado está motivado, vuelvo al inicio, la difícil situación laboral, la crisis de la que dicen que salimos, bueno, ¿se ve un alumnado que digas, oye, o es un alumnado de, bueno, a ver? Bueno, nosotros en la UNED, al tener una mayoría de estudiantes que vienen de trabajadores o gente que trata de amoldar las necesidades familiares con el estudio, yo creo, es mi opinión, como profesor de la UNED, está más motivado a lo mejor que el alumnado joven que accede a una universidad presencial. La razón es obvia, es decir, el perfil del estudiante es un estudiante, el de la UNED, normalmente más maduro, que ha sopesado muy bien el matricularse en unos estudios universitarios con todo el esfuerzo que ello conlleva, con lo cual tiene una motivación superior al alumno más joven de 18 años que accede por primera vez a la universidad y casi por una inercia de continuar con aquellos estudios obligatorios. Entonces la motivación es diferente. Y esto se nota sobre todo en el acceso de los alumnos que vienen al centro a recibir las tutorías. Es decir, es un alumno motivado, es un alumno muy agradecido con los profesores tutores, que de hecho se lo llegan a reconocer al final del curso al propio profesor. Los mismos profesores, muchos de ellos que son también profesores de la Universidad de Oviedo,
nos lo comentan, es decir, a mí como director me comentan que claro, que el perfil del alumno es un perfil mucho más agradecido el de la UNED, porque claro, las tutorías nuestras son voluntarias, claro. No tenemos en teoría clases presenciales, no las hay obligatorias, y las tutorías realmente es un instrumento de apoyo muy importante que ponemos a disposición de los alumnos desde los centros asociados, sí. Y en este sentido el profesor, cuando hace el seguimiento de los alumnos, nota esta motivación y este agradecimiento. En este sentido, no nos podemos quejar en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Pues genial, Juan Carlos Menéndez Mato, director del Centro Asociado de la UNED en Asturias. Bueno, toda la enhorabuena al mundo para esos años que se cumplen desde el 83, que se puso en marcha el centro en nuestra región. Y toda la felicidad para el acto de mañana, que bueno, con la visita del jefe en este caso, y además con el reconocimiento a los anteriores equipos directivos, bueno, pues sin duda será una jornada de alegría. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Nos vamos muy rápidamente a publicidad, porque a continuación vamos a hablar de musicología. Quédense con nosotros. Bueno, vamos a continuar el programa de esta noche y vamos a hablar a continuación, bueno, pues tal y como dice la pantalla, de zarzuela, de ópera, de drama lírico, bueno, todo ello, bueno, pues compilado en una publicación, esta que tengo en las manos, que lleva por título Música, lírica y prensa en España del año 1868 a 1936, ópera, drama lírico y zarzuela, editada por José Ignacio Suárez García, Ramón Sobrino y María Encina Cortizo. Bueno, para hablar de esta publicación, para hablar de la ópera, de la lírica, de la zarzuela, también conocida, como saben muchos, como el género chico, se encuentra esta noche con nosotros una de sus editoras, María Encina Cortizo, catedrática de musicología en la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues entonces, ¿qué nos encontramos en este libro, Música, lírica y prensa en España, ópera, drama lírico y zarzuela? Pues es el resultado de varios años de trabajo, de varios grupos de investigación, en concreto uno de la Universidad de Oviedo, que está integrado por estos tres editores que muy bien has citado, Juan, y por dos profesoras más, Miriam Perandones y Gloria Rodríguez, y es el resultado de muchas intervenciones en diversas reuniones científicas que hemos compilado, hemos revisado, y que trata un poco de eso, ¿no?, de ciertas cuestiones sobre nuestro teatro musical, bien en la forma de ópera, drama lírico o zarzuela, entre ese periodo, la Revolución del 68 y lo que serían los prolegómenos de lo que luego es la Guerra Civil, hasta esa fecha. De lo que sería la Guerra Civil. Eso bueno, trabajo científico, porque en este caso hay que señalar, y bueno, creo que lo señalamos siempre, el trabajo investigador científico en la universidad no solamente son sus compañeros que están mirando por un microscopio, es decir, los de letras investigan. Te lo agradezco mucho, eso es, las humanidades investigamos. Lo que ocurre es que es verdad que manejamos otras cosas. En este caso, pues tú que eres periodista, hemos manejado fuentes hemerográficas fundamentalmente, que para nosotros han sido muy iluminadoras, ¿no? También la filología y otras ciencias humanas están trabajando mucho con periódicos, con revistas, y la verdad es que refleja muchos asuntos y nos cuenta un poco lo que decía Unamuno, esa intrahistoria, pues hay muchos artículos sobre cuestiones concretas, pues un pequeño grupo de música de cámara que toca en diversos lugares y que toca música lírica, ¿no? Y que eso pues no se puede estudiar de otra manera, es siguiendo la pista a través de la prensa, que por otra parte es un trabajo apasionante. Claro. Por ejemplo, la prensa a día de hoy, los dos grandes periódicos con tirada regional en Asturias, bueno, pues dedican lógicamente parte de sus páginas, de sus espacios, a las temporadas de ópera, a las temporadas de zarzuela que se celebran en Asturias, a las distintas manifestaciones líricas. ¿Esto cómo era antes? ¿Siempre se trató de este modo? ¿Se trataba más amplio, menos amplio? ¿Era solo para un grupo selecto de personas que quizás, no lo sé, eran los que acudían a las representaciones? ¿Era para todo el mundo? Yo pienso que era para todo el mundo. Otra cosa es el nivel de alfabetización que tenía el país, que va avanzando. Pero realmente, como tú bien dices, la presencia de los espectáculos era masiva, porque era masiva la asistencia al teatro. Yo creo que lo que nos refleja muy bien la prensa es que el teatro es la gran diversión de los españoles en el siglo XIX. ¿No había televisión? No.
No, y la radio llega más tarde, claro, que luego también se convierte en un gran referente. Pero el teatro, y primero como contenedor de zarzuela, de ese género chico, o de la ópera, o del drama lírico, que es una especie de ópera española, ¿no? Curro Vargas, otra serie de obras, pues la gente acudía sistemáticamente al teatro. Y había teatros, como hoy, de diversas categorías, con lo cual cada uno encontraba su nivel económico para poder acudir a una o a otra representación, ¿no? Claro. Bueno, en 30 años después del periodo de análisis, 1868, 30 años después, bueno, con el desastre de 1898 se deja notar en la poesía, se deja notar en la literatura, también se deja notar en las tablas del teatro esa pesadumbre. España acaba de perder sus últimos vestigios coloniales en el Caribe, en Filipinas. ¿Eso también se sube a las tablas? Sí, absolutamente. Todo ese mundo que también desde el punto de vista literario es esa generación del 98, como bien dices, ¿no? ¿Qué es España? La pregunta de qué es España, la esencia de España. Bueno, seguimos preguntando. Seguimos, ¿no? Es un tema apasionante, que nos acompaña. Han pasado los años y ahí seguimos. Exactamente. Quizá porque tenemos un país inmenso que tiene muchas realidades diferentes, pero un solo país y una sola historia que nos unifica. Yo creo que ahí se ve muy bien en el teatro lírico, ¿no? Esa pesadumbre, ese pesimismo que nos inunda un poco, y esa, por otra parte, esa imagen de buscar referentes históricos, ¿no? Ese pasado grande y ese pasado legendario que también de alguna manera alimenta el 98. Y luego buscar Castilla, ¿no? Andalucía, esos elementos que están en la poesía, que están en la literatura, se ven también en la música, claro. Se ven mucho. Bueno, cuando llega 1936 entiendo que hay un socavón, que hay una parada de actividad, bueno, en los teatros, por ende en la prensa, ¿no? Es decir, ¿cuándo se vuelve a recuperar los géneros, tanto ópera como zarzuela, una vez pasada la contienda civil? Bueno, la verdad es que la contienda civil marca un desastre y para todo el país. En ese momento es verdad que la República hizo una legislación interesante desde el punto de vista de la música, pero bueno, yo creo que a nivel pragmático no eran nada prácticos. El país necesitaba un trabajo desde la base de la educación, ¿no? Y ellos estaban un poco en las élites y yo creo que había una desconexión un poco brutal. Con lo cual, bueno, pues muchas cosas no llegaron a fructificar. Y después la zarzuela se siguió cultivando. Lo que ocurre es que la generación anterior a la generación que acaba un poco desembocando en la República, que es la generación del 27, ¿no? Pues quizá eran más idealistas, eran bastante elitistas, exquisitos, y rechazaban la zarzuela por un prejuicio bastante ridículo, que es considerar que es música popular y por ende mala, ¿no? En ese sentido, no cultivaron la zarzuela los grandes músicos de la generación del 27, ¿no? A pesar de ello, la música que escuchaba la gran masa española era la zarzuela, con lo cual hay una contradicción entre la música que ellos escriben, que es una música sí que mucho más selecta, para núcleos de señoritos, vamos a decir, que se reúnen en el Ritz, que se reúnen en el Ateneo, que se reúnen en el Liceo, y luego lo que escuchan los españoles de a pie, que mayoritariamente es géneros arrevistados, la revista que viene también de la zarzuela, géneros ínfimos, donde entra ya más lo erótico, lo visual, y zarzuela regional, zarzuela catalana, zarzuela madrileña, zarzuela valenciana, zarzuela, con lo cual, bueno, pues la realidad, que es lo que resalta mucho la prensa, la realidad, lo que la gente escucha por la radio en ese momento también, es zarzuela. Claro, es decir, hay una desconexión entre lo que el pueblo en ese momento demandaba y lo que las élites proponían, ¿no? Entiendo. Yo pienso que sí, a mí me parece que ahí hay una confrontación, ¿no? Y las élites continúan su camino, pero hay una desconexión, no llegan como a conectar de alguna manera. Y esas músicas, por otra parte, maravillosas, muchas de ellas del 27, pues están siendo a veces recuperadas hoy, porque después viene la guerra, después viene a veces el exilio, o bueno, pues la frustración y el encierro de muchos músicos, y muchas músicas son desconocidas, lo que también es un drama en ese sentido. La zarzuela, como género chico, ¿ha logrado quitarse ese San Benito del que hablamos de quizás, la tachan de no es música culta, no es tan preparada o tan cultivada o tan trabajada como la ópera? La zarzuela es lo que es y hay que asumirla como lo que es y no tratar de disfrazarla de otra cosa. Es lo que es, y yo pienso que acabas de dar en un tema que para mí es crucial. De hecho, va a haber un congreso internacional ahora a principios de noviembre, la semana del 6, 7, 8, de jóvenes musicólogos aquí en Oviedo, en el centro Calatrava, y vamos a tratar de eso. De hecho, me han pedido una conferencia plenaria y el título es algo así como revivir un muerto, ¿no? Quitar esos prejuicios que tú decías, Juan. Si la zarzuela, como a veces leemos, es casposa, está mal escrita, bueno, la zarzuela es algo que empieza en el siglo XVII y acaba prácticamente en los años 40 del siglo XX. Entonces hay un poco de todo y es un término que define realidades muy diversas. Y dentro de ese cajón desastre hay cosas buenísimas y hay cosas que no tienen calidad. Pero es una música que en el 19 y en el 20, como estamos hablando en este periodo,
periodo es de consumo masivo, con lo cual es como la música de consumo que consumimos hoy. Claro. Habrá cosas estupendas y habrá cosas que pasen con el tiempo y no merezcan. Lo que necesita es un análisis sin prejuicios, desde la obra de arte. Y luego yo creo que estamos en lo que somos como país. Volvemos a lo de antes. Que hay una especie de idea asociada. Yo he oído disparates, que si la zarzuela es franquista. La zarzuela nace en el siglo XVII, como comentamos, con lo cual que a alguien le guste una música, también a Hitler le gustaba la ópera de Wagner. Y eso no hay que colgar el San Benito. Wagner es anterior a Hitler, con lo cual a veces es desconocimiento, ¿no? Y yo creo que eso es una labor nuestra de historiadores, de musicólogos, el hablar de la zarzuela sin prejuicios y el analizarla. Hay obras que son maravillosas. Yo siempre le digo a los alumnos que si muchos autores fueran en vez de españoles franceses por esa defensa de lo nacional, estarían conocidos en todo el mundo. Chueca, por ejemplo, no es menor que Offenbach. Y tenemos autores de zarzuela maravillosos, e incluso dentro de la producción de un mismo autor, alguien que escribe 300 obras con la idea de proporcionar material para consumir, no todas son del mismo nivel, no todas son de la misma calidad, como se puede entender, ¿no? Claro. Bueno, dentro del libro también se tratan 2 temas asturianos. Exactamente, sí. Estamos trabajando en diversas líneas sobre autores asturianos de este periodo y se han leído varias tesis y hay, en concreto en este volumen, hay 2 trabajos. Hay uno que trata el Sexteto Maya, que es una agrupación camerística que trabajó por distintos lugares de Asturias, con lo cual recorre un poco la labor de ese grupo de cámara y nos cuenta qué música hacía, que a veces pensamos que es música de cámara de autores extranjeros y sin embargo muchas veces esos grupos difundían zarzuela porque tocaban arreglos de zarzuela para ese grupo de instrumentos. Y luego hay un trabajo sobre un compositor gijonés fantástico que se llama Facundo de la Viña y Manteola, que ha sido fruto de una tesis doctoral de Sheila Martínez, que espero que pueda publicarse en un tiempo relativamente breve, y habla de una zarzuela, La Espigadora, que ganó un concurso, una ópera, perdón, un concurso del Liceo, nada menos, de Barcelona, para ópera española, que se interpretó en el Liceo y que apenas es conocida como la figura de Facundo de la Viña. Decía usted hace un momento, la ópera, bueno, parece que tiene más arraigo en Centro Europa, por ejemplo, bueno, en países más nórdicos que el nuestro, Austria, Alemania, bueno, Chequia. ¿Cuándo la ópera entra en España de manera, digamos, masiva, de consumo, bueno, pues masivo? Pues en el mismo periodo. La verdad que la ópera en España, yo creo que debemos hablar de la ópera como consumo y entonces los españoles consumimos ópera masivamente. De hecho, el profesor Casares, que fue creador de musicología aquí en Oviedo, es un poco obetense también, está preparando, ya acaba de publicar un primer volumen sobre la ópera en España. Y él defiende la teoría de que se consume tanta ópera en España como en Italia. Cosa que es paradójico, por esa idea que nosotros tenemos de Italia como la nación de la lírica, ¿no? Pero también tenemos producción propia, que también es interesante defenderla, ¿no? Consumimos masivamente ópera italiana y luego ópera francesa, Gounod, Massenet, todo ese repertorio en este periodo, finales del 19, principios del 20, pero también producimos ópera. Lo que ocurre es que en nuestro país es complicado defender la ópera española y se suele considerar zarzuela. Marina, por ejemplo, que se ha hecho en Oviedo varias veces, pues la vemos en la versión operística. Curro Vargas, pues casi es una ópera. Margarita la Tornera de Chapí. Hay muchos títulos operísticos españoles que se han ido recuperando, algunos en versión de concierto, algunos están grabados en disco, y que deberían normalizarse y hacerse de vez en cuando, porque tienen calidad. Claro. Citaba usted antes a sus alumnos en la facultad. El otro día hablábamos con un director de orquesta asturiano y le preguntábamos, bueno, vamos a ver, la enseñanza musical en España está arrinconada frente a lo que puede ser, por ejemplo, la enseñanza de estas materias musicales, pues en países, lo que decíamos, Austria, Chequia, Alemania, donde se ve normal que cada chiquillo, bueno, pues aprenda a tocar un instrumento, el violín, el que sea. Bueno, quizás tienen más tradición musical o quizás le dan más importancia. Aquí en España no. Yo creo que en España tendríamos que replantearnos, como bien dices, el problema de la educación. Primero, la música tendría que estar presente en la educación obligatoria y en el bachillerato. Yo he leído hace pocos días que hemos recuperado la filosofía como materia obligatoria. Creo que es un problema general de las humanidades, que es fundamental para la formación del individuo. La filosofía, el latín,
ya no voy a defender el griego, pero también, ¿no? Pero el latín. En Alemania, que no es un país cuya lengua tenga un origen latino, pueden estudiar un número importante de años de latín en la formación. Y eso pues amuebla la cabeza y ayuda a entender muchas cosas, ¿no? Con lo cual la música debería formar parte de esa formación humanística básica, ¿no? Que es tan importante. Ahora cada vez hay más humanistas o más licenciados en humanidades, en las empresas. Hace poco estaba viendo estos coches que no van a tener conductor, pues están planteando también un código ético y necesitan un filósofo. Sí. Bueno, pues todo esto claro que tiene un espacio, ¿no? La manera de pensar, la articulación del pensamiento, de los valores, las mentalidades, eso es fundamental. Y yo creo que la música tiene que estar presente ahí. Y sería una manera también de poner en valor el trabajo de los niños que van al conservatorio, ¿no? Y lo que me comentabas de los países de Centro Europa, tienen más integrada la enseñanza musical con la educación básica, vamos a decir, ¿no? Aquí hay un bachillerato musical, un bachillerato artístico también. Esperemos que se mantenga, pero bueno, pues es complicado, es muy complicado y a veces se hace muy difícil articular el horario del conservatorio, el horario requiere un esfuerzo añadido y una exigencia, y hay muchos niños que comienzan pero luego la abandonan, ¿no? Sí, sí, es verdad. Bueno, en la recta final, después de este libro de música, lírica y prensa en España del 68 al 36, ópera, drama lírico y zarzuela, ¿periodo de descanso o continuarán investigando y habrá, bueno, pues uno más cocinándose? Hay al menos 2 cocinándose. ¿2? Sí, porque somos un grupo de 5 personas y tenemos pues al menos 2 proyectos, uno que se titula algo así como del cine a la gran pantalla, que habla un poco del periodo de la zarzuela, donde empieza a competir el cine con el teatro lírico, y cómo también el cine utiliza estrategias de zarzuela, graba zarzuelas, bueno, todo ese periodo que es apasionante, y ya tenemos también el libro un poco en marcha, ¿no? Y bueno, pues 2 más, 2 congresos que hemos hecho, de los que creemos que al menos un libro va a salir seguro. Así que pues seguiremos hablando. Aquí estaremos para contarlo, sin duda. Para finalizar, me preguntan, la temporada de ópera de Oviedo, Jaime Martínez anuncia su retirada. ¿Qué valoración hace del papel? Bueno, yo estoy con él desde un poquito después de que él llegase a la presidencia y con más compañeros, y yo solamente puedo valorar toda esa dedicación de Jaime, ese saber hacer, esa generosidad que él ha tenido, porque son 15, 16 años de su vida, y está ahí todas las noches en los ensayos, acompañando, invitando, llevando, trayendo. Bueno, yo creo que ese papel de persona bondadosa, de persona generosa, se nota, porque los cantantes recuerdan Oviedo, bueno, con muchísimo cariño. Yo pienso que estos días en prensa también se hacía una valoración de lo que ha supuesto la profesionalización de la gestión, ¿no? Los profesionales sois los que debéis hacer las cosas para lo que estáis bueno, pues educados, con lo cual el tener una oficina y el tener un director que es el que lleva un poco las riendas profesionales, nosotros estamos para apoyar, para ayudar, para acompañar y para intentar solventar problemas que vayan surgiendo, pero la labor debe estar cada vez más en manos de profesionales, y eso lo ha hecho el señor Martínez. Coincido plenamente. Pues María Encina Cortizo, catedrática de Musicología de la Universidad de Oviedo, muchísimas gracias por estar con nosotros y presentarnos pues este trabajo de investigación, que recuerden, no solamente en la Universidad de Oviedo investigan aquellos que, bueno, pues llevan una bata blanca y se pasan las horas dejándose la vista delante de un microscopio. Los de letras también investigan y además, como ven, lo hacen muy bien. María Encina, muchísimas gracias a vosotros por estar esta siempre. noche con nosotros. Gracias, buenas noches. Nos vamos muy rapidísimamente a publicidad. Volvemos y continuamos el programa esta noche. Hasta ahora. Bueno, continuamos el programa de esta noche. Bueno, pues la semana pasada fueron muchos los que acudieron a los cementerios, bueno, y llevaron flores y bueno, tuvieron un recuerdo para sus personas queridas y que ya no se encuentran con nosotros. Vamos a hablar a continuación del tema de la muerte, el tema del duelo, y vamos a hacerlo con el Padre Elías. Elías, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Juan.
Muy bien, ¿tú y tu familia? Bueno, todo bien, perfectamente. Muy bien, me alegro. Bueno, decíamos que hace unas pocas fechas, bueno, pues fuimos muchos los que fuimos a los cementerios, llevamos flores, tuvimos un recuerdo para las personas fallecidas, las personas que ya no están con nosotros. Bueno, usted, durante todos estos años que hemos estado con usted, siempre recalca una idea, que es que la muerte no es el final. Por supuesto. Entonces, en el mensaje de hoy voy a presentar fundamentos sólidos, pilares sólidos para la esperanza en una vida más allá de la muerte biológica y física, y cómo vivir la santidad o creciendo en santidad diariamente. Estos son los dos temas centrales con motivo del Día de los Difuntos y del Día de Todos los Santos. Sí. Entonces, el tema general lo titulo con estas palabras: Jesucristo crucificado y resucitado. Dos puntos: iguales y diferentes. Primer punto: ¿en qué es igual el Cristo resucitado al Cristo crucificado? En que conserva las señales, las huellas de la crucifixión. Cuando el incrédulo Tomás no cree que haya resucitado, que se haya aparecido después de muerto, él le favorece, le muestra las llagas de las manos y las llagas del pecho, y cae rendido ante la evidencia de que es el mismo Cristo crucificado con el que está hablando ahora, después de haber estado en el sepulcro pues 4 o 5 días muerto. Bueno, entonces es el mismo porque conserva las señales de la crucifixión. Segundo punto: ¿en qué es diferente el Cristo resucitado del Cristo crucificado? En sus relaciones con la materia física y con las personas. Amplío este título. Las relaciones de Jesucristo con la materia física después de resucitado son totalmente imposibles para el Cristo crucificado, que no hubiera experimentado una transformación fundamental. Atraviesa las paredes, las puertas y las ventanas cerradas del cenáculo y se aparece en medio de los discípulos, creyendo ellos que era un fantasma. Le enseña las llagas de las manos y de los pies. No soy un fantasma, soy el mismo Cristo crucificado. Y entonces, ¿cómo puede entrar en un local con las puertas y ventanas cerradas sin encontrar resistencia en la materia física ni abrir agujeros en las puertas? Entonces, es una relación nueva con la materia física. Hoy día hay unos avances en la ciencia de la materia. Por ejemplo, los neutrinos son partículas materiales infinitamente pequeñas que atraviesan la materia más espesa sin romper los átomos, sin desequilibrar la estructura atómica. Bueno, entonces las relaciones con la materia física de Jesucristo resucitado son totalmente novedosas. En segundo lugar, ¿cómo se relaciona con las personas? Se relaciona con las personas como un desconocido. Por ejemplo, María Magdalena, que había sido gran amiga de él, no lo reconoce cuando lo va a buscar al sepulcro. Se encuentra con el que cree que es el jardinero. Si tú has llevado el cuerpo de mi Señor, ¿dónde lo has colocado? Porque quiero recuperarlo. No sabía que estaba hablando con el mismo Jesucristo resucitado. ¿Cómo es posible que después de 3 o 4 años de amistad íntima no conozca a este Señor? Con los discípulos que caminan camino de Maús el domingo de Pascua, tampoco lo conocen, lo identifican o lo confunden con un peregrino más, y solamente lo reconocen cuando en la cena parte el pan y se dieron cuenta de que era el mismo que había celebrado la última cena. Entonces se relaciona con personas conocidas como un desconocido. Y añado más, se relaciona con las personas transformando radicalmente sus vidas. Transformó radicalmente la vida de los discípulos, se convirtieron en apóstoles de la resurrección, en mensajeros de la resurrección, empezaron a rodar por todo el mundo comunicando esa experiencia, porque si no la comunicaban, creían que reventaban, ¿verdad? Entonces transformó la vida, dejaron su familia, dejaron su pueblo. San Pedro murió en Roma y sobre todo San Pablo se convirtió de judío perseguidor de los cristianos en un gran apóstol del cristianismo gracias a la experiencia del Jesús resucitado camino de Damasco. Entonces la resurrección de Jesucristo transformó radicalmente
las vidas. Y finalmente hay otro hecho que es inexplicable sin Jesucristo resucitado: el origen y la evolución del cristianismo histórico. Un Cristo, un judío crucificado y no resucitado, es totalmente incapaz de producir el fenómeno del cristianismo histórico. Hubiera quedado tan olvidado como los otros dos judíos muertos en la cruz. Y doy unos rasgos característicos del cristianismo histórico. ¿Qué es el cristianismo histórico? Primer rasgo: hoy hay 1.300.000 cristianos en el mundo, en los distintos continentes. Sí. 1.300.000 cristianos. Segundo dato: hay miles y miles de sacerdotes, de frailes y de monjas. Tercer dato: hay 266 papas. Cuarto dato: hay miles y miles de santos. Sí. El día 1 de noviembre se celebra la fiesta de todos los santos. Sí. Todos los santos que ha producido el cristianismo. ¿Cómo es posible este fenómeno? Partiendo de que Jesucristo crucificado murió como un judío maldito por Dios, porque solamente morían en la cruz las personas que habían cometido pues grandes pecados o grandes errores. Sí. Bueno, entonces estos hechos demuestran la base sólida que hay para creer en Jesucristo resucitado, vencedor de la muerte. La muerte no es el final. Ahora vamos a hablar de la resurrección nuestra, de la resurrección cristiana, no de la de Jesucristo. ¿Qué significa vivir en cristiano? Pero, por ejemplo, no solamente pueden resucitar los cristianos, otras confesiones también pueden resucitar, ¿no? No, la resurrección es un fenómeno, es una gracia de Dios, es un Dios que es amor, que nos ha hecho su imagen y semejanza, y entonces nos ha hecho para vivir una vida eterna, y no temporal y llena de conflictos y llena de sufrimientos. Entonces, esta es la creencia básica de todas las religiones monoteístas. Monoteístas creen en un único y supremo creador y perfeccionador del cosmos, y en esa creación y evolución del cosmos entra la transformación del cosmos y la transformación de las personas. La vida es indestructible. Yo tengo algunos temas preparados sobre, por ejemplo, átomos y alma humana, semejanzas. Sí, pero por ejemplo, usted me comentaba en una ocasión, hay pruebas escritas de gente que se la dio por muerta y llegó a volver un poquito del más allá y vio lo que se desarrollaba a su alrededor. Aquí no influye la confesión religiosa de cada uno, ¿no? Sí, la influencia religiosa, porque lo que describen en esas experiencias que viven en el más allá está muy condicionado por la creencia religiosa. Por el ejemplo, se encuentran con un ser de luz que los llena de paz inefable, una paz que no se puede explicar con palabras humanas. Los cristianos identifican a esa entidad de luz con Jesucristo, y los mahometanos la identifican con Mahoma, ¿verdad? Que son seres vivientes que han pasado al más allá y ahora viven en forma de cuerpo luminoso. Ya no es un cuerpo de carne y hueso, es un cuerpo parecido al nuestro cuando aparece en la pantalla de la televisión. Comemos, hablamos, hacemos todo, creemos que es un cuerpo de carne y es un cuerpo de fotones, ¿verdad? Es un cuerpo hecho con luz. Bueno, que la luz es una energía sin masa. Claro. Es una energía que atraviesa los cristales, ¿verdad? Lo mismo que Jesucristo atravesó las paredes, la luz atraviesa los cristales sin romperlos ni mancharlos. Bueno. Y para aquellas personas que han ido durante estos días a los cementerios a recordar a sus personas queridas y que ya no se encuentran con nosotros, ¿esas personas están presentes en su vida de algún modo? ¿Los muertos? Sí. Sí, por supuesto, por supuesto. Hoy hay cantidad de testimonios, por ejemplo, en las psicofonías, lo primero que te dicen los que hablan desde el más allá es que no los demos por muertos y que no nos dejemos vencer por la tristeza, porque están más vivos que nunca, porque ahora no solamente creen que existe la vida eterna, sino que la están experimentando. Entonces, las únicas relaciones correctas entre los vivos y los muertos es relaciones de amor y relaciones de colaboración. Los muertos nos pueden ayudar mediante intuiciones, vislumbres, luces interiores,
y nosotros podemos ayudarlos a mejorar la evolución en el más allá, porque el más allá no es un cielo con una planta única. Jesucristo habla de las múltiples moradas celestiales, y las psicofonías modernas hablan de múltiples planos astrales. El astral es un plano de energía espiritual. Claro, pero no todos tenemos acceso a contactar con las personas fallecidas, ¿no? Sí. Te costará más trabajo o menos trabajo. Hay peligros, por ejemplo, cuando intentas comunicar con ellas a través de la Ouija. Bueno, como no sabemos quién está al otro lado del teléfono, tú invocas a un pariente o a un amigo, y el sinvergüenza que acaba de morirse recoge ese mensaje y se presenta como ese pariente tuyo. Es lo que llamamos la influencia satánica, la influencia del autor o del padre de toda mentira, que es Satanás, ¿verdad? Hay que creer también en Satanás, en el demonio, en las fuerzas del mal. Las fuerzas del mal existen y son tan evidentes, la cizaña es tan evidente como el trigo, ¿verdad? Y la maldad en el hombre y en la mujer, pues es tan evidente como la bondad. Hay que vivir desarrollando las semillas de bondad y no las semillas de maldad, pero somos capaces de ser los mayores criminales, los mayores asesinos y los mayores santos. Aquí entramos en el problema de cómo transformar el mundo, cómo acabar, por ejemplo, con la violencia de género, ¿verdad? O con el terrorismo de los talibanes. Cómo educar la mente en positivo para que viva creciendo en amor y no en odio. ¿Y cómo discernir, perdón que le interrumpo, cómo discernir cuando una persona trata de ponerse en contacto con la persona fallecida, cómo discernir si está hablando con ella o está con una entidad que no es? Bueno, entonces existe la empatía y existe lo que se llama la intuición y existe la paz interior y sobre todo los frutos. Cuando se identifica como un pariente y te da datos que solamente pueden proceder de ella, por ejemplo, lo que ocurre en las reencarnaciones cuando se trata de averiguar si vivió una vida anterior, dónde la vivió, en qué calle murió, cuáles fueron las causas de su muerte, te da los datos. Si vas al terreno y cuadra lo que ha dicho el niño con lo que experimenta después el investigador, dice, bueno, aquí hay un 99% de base sólida para creer que este señor vivió una vida anterior a la actual. Correcto. Porque como un niño de 2 años o de 3 años, cuando rompe a hablar, puede empezar a decir de una forma obsesiva que los padres que tiene ahora no son sus padres, que él tuvo otros padres, que vivió en otro sitio. Bueno, entonces hay nada menos que un libro escrito por un psiquiatra norteamericano, Stevenson, 20 casos de vidas anteriores, de reencarnaciones, que hacen pensar muy seriamente a los científicos, porque no tienen explicación satisfactoria si no admitimos la reencarnación. Y la reencarnación, pues es eso, un alma que vive en muchos cuerpos, ¿verdad? Pero la razón de vivir en muchos cuerpos es evolucionar. En cada cuerpo pues se desarrollan las facultades mentales que tenía en la vida anterior, ¿verdad? Entonces aquí se plantea el problema de una vida eterna, quieta, inmovilista o en crecimiento y transformación permanente. En evolución. En evolución. En evolución, en este caso. Entonces, bueno, vivir en cristiano, no sé si queda 2 Nos minutos. queda, nada, medio minuto que nos queda para despedirnos y emplazarle para la siguiente vez que nos veamos, porque hoy el tema, bueno, pues venía un poco relacionado. Resumo brevísimo, en un minuto, menos lo que significa vivir en cristiano. Primero, vivir pensando, sintiendo y amando a imagen y semejanza de Jesucristo. Segundo, vivir confiando en Dios como confió Jesucristo. Tercero, vivir esperando la transformación de nuestro cuerpo en cuerpo glorioso, inmortal e imperecedero, como es el cuerpo resucitado y glorioso de Jesucristo. Y finalmente, vivir recordando diariamente y tal vez muchas veces al día, las enseñanzas de Jesucristo sobre la misericordia humana y el amor a los enemigos, que son 2 características del cristianismo. En este caso. Pues muchísimas gracias, Elías, por estar esta noche con nosotros. Nos apremia el tiempo. Bien. Nos vamos, gracias y encantado de volver a estar Pues nada, con gracias a ti y a Televisión Es Asturias, ¿verdad? Gracias. Nos vamos.